Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy, abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a leer a partir del verso 16 al 19. Dice la palabra de Dios: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. En este capítulo es donde se nos dice que Jesús alimentó a 5,000 hombres, multiplicando los panes y los peces. Y dice que cuando todos vieron que Jesús había hecho ese gran milagro, querían que Jesús fuera su rey. Y Jesús, sabiéndolo, se fue al monte, se alejó de ellos, y sus discípulos se fueron con él. Después de esto, nos dice la palabra de Dios que los discípulos descienden del monte, se suben a una barca y cruzan el mar, pero ellos iban solos. Y ahí es lo que vamos a ver ahorita, qué fue lo que pasó. En Mateo, hermanos, 14 y en Marcos 6, no lo busquen, son los pasajes paralelos, es donde Mateo y Marcos cuentan la misma escena. Se nos dice que Jesús había mandado a los discípulos, es decir, lo que pasó cuando estaban en el monte es que Jesús les dijo: ¿saben qué? Desciendan, súbanse a un bote y crucen el mar, y yo ahorita los voy a alcanzar. Pero dice el versículo 18 que se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Se levantó una tempestad cuando los discípulos estaban en esa barca. Mateo dice que la barca estaba en medio del mar y estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes se han subido a una lancha. Desde el momento que pisas y que sientes que ya no estás pisando la tierra, aunque la lancha no se esté moviendo, ya se siente feo. Cuando te vas acomodando y la lancha se empieza a mover hacia los lados, se siente más feo. Y cuando vas en la lancha y llega a dar un poco de viento y salpica el agua para adentro y se mueve y sientes que en cualquier movimiento la lancha se va a ir hacia un lado o hacia otro, se siente todavía más feo. Pues aquí los discípulos, hermanos, no estaban en una lancha nada más quieta ni con un poco de viento, sino que estaban en medio del mar de noche y con una gran tempestad. Y hablamos de un viento que casi voltea la barca, hablamos de olas que se meten adentro, y yo no sé si ustedes se imaginan, hermanos, lo que ellos podían estar sintiendo ahí. Ahora, lo primero que quiero que veamos aquí es que los discípulos, hermanos, después de haber ayudado a Jesús a alimentar a 5,000, porque ellos fueron los que repartieron el pan y los peces a todos los que estaban ahí, unas horas más tarde, unas poquitas horas más tarde, en la madrugada del día siguiente, estaban en medio de una gran tempestad. Y esto nos demuestra, hermanos, que sus vidas, las vidas de los apóstoles, no eran diferentes a nuestras propias vidas. Que un día podemos estar bien, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro hermano Agustín puede decir un día, un fin de semana: ahorita hubo una gran venta, hubo bastante clientela, gracias a Dios se vendió, y de repente se vienen días nublados y lloviendo donde no se vende nada. Y así podemos poner un montón de ejemplos de cosas que nos animan un día y nos gustan y estamos bien, y al siguiente día vienen situaciones que pues no nos agradan tanto. Ahora, cuando atravesamos estos tiempos angustiosos, esas tormentas que vienen a nuestras vidas, no significa, hermanos,
que Dios esté enojado con nosotros. No significa que hayamos hecho lo malo, no significa que nos vino eso porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque ese es un pensamiento muy común. Decimos, me estaba yendo muy bien, yo estaba de salud muy bien, y si de repente cambió mi economía, cambió mi salud, empezaron algunos problemas familiares y decimos, pues Señor, ¿qué hice? ¿En qué te fallé? Pero no necesariamente, hermanos, quiere decir que estemos haciendo algo mal. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En el libro de Jonás, ¿se acuerdan del libro de Jonás? ¿Sí lo han leído, hermanos? Dios le dice a Jonás, a ver, Jonás, quiero que prediques en Nínive. ¿Y se acuerdan qué hace Jonás, hermanos? Se va para otro lado, desciende a Jope y compra un boleto y se va para Tarsis, al lado completamente opuesto del que Dios quería que fuera. Y dice el libro de Jonás que en esa ocasión, mientras Jonás iba en ese barco, Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Y dice el libro que hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Estaban todos ahí asustados y dijeron, pues ¿qué está pasando? Fueron y buscaron a Jonás. Jonás estaba dormido. Le dijeron, ven y pídele a tu Dios, porque no sabemos qué nos va a pasar o por qué vino esto. Empezaron a arrojar cosas del barco y finalmente echaron suertes y dijeron, a ver, aquí alguien hizo algo malo y por eso está pasando esto. Y echaron suertes y dicen que las suertes cayeron sobre Jonás. Y le dijeron a Jonás, pues ¿qué hiciste? Y dices que yo temo a Dios y fui rebelde. Realmente yo hice lo malo, échenme al mar. Y dice que lo agarraron, lo echaron al mar, y cuando lo echaron al mar, la tormenta se calmó. Y dice que ellos se quedaron asustados, impresionados. Imagínense ustedes ver una tormenta, ver rayos, ver vientos, ver unas olas que están sacudiendo al barco, y en el momento que agarran a Jonás y lo avientan y toca el agua, todo se apagó, todo se calmó. Y ellos se dieron cuenta que era Dios, el Dios único y verdadero, y que estaba enojado con Jonás, y por eso había desatado esa tormenta. Pero en el caso de los apóstoles, hermanos, vemos que están también como Jonás en medio de una tormenta. Pudiéramos pensar, según el conocimiento y la revelación del libro de Jonás, que Dios está enojado con los apóstoles y que hay que echar suertes y aventar a alguno de los apóstoles para abajo, ¿no? Pero resulta que no es así, hermanos. En el caso de los apóstoles, ellos le hicieron caso a Jesús, ellos obedecieron a Jesús. Jesús les dijo, desciendan, tomen una barca, adelántense y yo ahorita los sigo. Y a pesar de que ellos hicieron lo que Jesús les dijo, como quiera, ahorita se veían adentro de una gran tempestad. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que nosotros podemos estar en obediencia a Dios, podemos estar bien con Dios. Dios no está enojado con nosotros, Dios no nos ha abandonado. No es que estemos haciendo algo malo y aún así Dios pueda permitir en su soberanía que nos encontremos en medio de una gran tempestad. Ahora, en segundo lugar, quiero que notemos cómo Jesús, hermanos, no fue con los discípulos. Jesús sabía que se iba a levantar una tempestad, porque Jesús todo lo sabe, porque Jesús es Dios. Pero Jesús dijo, váyanse ustedes, adelántense ustedes, y no los quiso acompañar. Y eso es curioso, hermanos, y es interesante. En Mateo capítulo 8 se nos habla de otra ocasión donde los discípulos ya habían estado en medio de una tormenta y ya habían estado en una barca, pero en esa ocasión había una gran diferencia: estaban con Jesús.
Dice que se levantó una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús, hermanos, estaba durmiendo. Esas son escenas y situaciones diferentes. Aquí la que estamos viendo en Juan 6, ellos están solos. En esta otra que les digo en Mateo, estaba con Jesús. Y Jesús estaba durmiendo. Y los apóstoles, hermanos, van con Jesús, lo despiertan y le dicen: Señor, sálvanos, ¿qué no ves que perecemos? Y Jesús, hermanos, se despierta y les dice, ¿alguien se acuerda qué les dijo en esa ocasión? Cuando ellos estaban aterrorizados, cuando ellos dijeron: no tienes cuidado de nosotros que perecemos, Jesús se levanta y dice, oh, y se levanta, y ¿qué les dice, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Hombres de poca fe. Les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y después de decirles eso, ¿alguien se acuerda qué pasó? Reprendió al viento, que reprender ya dijimos que es que regañó, y reprendió al mar y le dijo: calla, enmudece, y al instante se hizo grande bonanza, sin necesidad de que aventaran a Jonás. Jesús se levantó, los regaña, calla y reprende al viento y al mar. Todo se calma y dice que los discípulos en ese momento lo adoraron y dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Yo creo, hermanos, que después de ese día su fe aumentó, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que con el que andaban era el mero mero. Dicen: a este le obedece el viento y le obedece el mar. Entonces, de ahí en adelante, yo pienso que si no es que ya no les daba miedo andar en las tempestades, por lo menos les daba menos miedo, porque veían que ahí estaba Jesús. Y si se subían y se desataba una tempestad, yo me imagino que ya todos lo volteaban así como diciendo: pues cálmala, ¿no? Ya sabían que lo podía hacer. Sin embargo, ahorita estaban solos. Y por eso, hermanos, los mandó solos, porque Jesús les estaba enseñando. Jesús quería que aumentara su fe. Jesús sabía, hermanos, que no siempre iba a estar con ellos ahí en la barca. Entonces dijo: estos ya están confiados cuando estoy ahí con ellos, ya saben que la barca no se va a hundir cuando estoy ahí con ellos, pero ahora les voy a enseñar que la barca no se va a hundir ni aunque esté yo ahí físicamente con ellos. Y eso es importante, hermanos, para nosotros, porque nosotros podemos decir: bueno, para los discípulos era fácil confiar en Dios y creer que iban a estar bien, porque Jesús estaba ahí con ellos físicamente, ellos volteaban y lo veían. Pero ¿quién de ustedes puede voltear ahorita y ver a Jesús? Y como no lo están viendo, es más difícil, hermanos, poder creer y poder confiar que en las tempestades de nuestra vida todo va a estar bien, porque al final de cuentas, aunque los cristianos andamos por fe, al no ver a nadie, dices: bueno, ¿dónde está Dios? Y con tantito que te empiece a ir mal, lo empiezas a ver menos. Y entre más mal te va, y si te da una enfermedad, y si estás batallando económicamente, y si tienes problemas familiares, se te empieza a nublar la vista y cada vez lo ves menos y confías menos. Entonces, Dios quiere, hermanos, enseñarle a sus apóstoles aquí: ustedes tienen que confiar en Dios aunque no me estén viendo. Aunque yo no esté ahí con ellos, yo voy a seguir ahí con ustedes. Y eso, les decía, es importante para nosotros, porque nosotros al no verlo, entonces podemos aprender de esta historia y de cómo Jesús y Dios tienen cuidado de nosotros, aunque no lo podamos ver, aunque estemos en medio de la tempestad y en medio de la oscuridad. Busquen, hermanos, Isaías capítulo 43.
Isaías 43. Vamos a leer desde el versículo 1. Y esta palabra es la que yo quiero que se lleven, hermano. Llévense la historia, obviamente, de los discípulos y lo que podamos aprender de ella. Pero esta palabra es el corazón de este mensaje y es lo que yo quiero que ustedes se lleven. ¿Para qué? Para los momentos en los que estén pasando por en medio de una tempestad. Si ahorita lo están, les va a servir ahorita. Si ahorita no lo están, guárdenlo, porque un día van a estar. Isaías 43, del verso 1. ¿Lo encontraron, hermanos? Fíjense, dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿A quién le está hablando Dios, hermanos? En primer lugar, a su pueblo. Porque de repente la gente ve ahí Jacob y dice, pues esa promesa es para Jacob. Pero Jacob ahí ya estaba muerto, hermanos. Por eso después dice, oh Israel, porque acuérdense que a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Y luego pueden decir, bueno, pero esto es para los judíos. No, hermanos, esto aplica para nosotros, porque nosotros somos su pueblo. Dice, ¿qué dice, hermanos? No temas. Y vamos a tratar, hermanos, y vamos a esforzarnos un poquito en no seguir leyendo lo demás. Vamos a tratar de meditar en esas dos palabras. No temas. Si nosotros, hermanos, recibiéramos esas dos palabras, si nosotros creyéramos que el que las está diciendo es Dios, y que la palabra está viva y no es un libro viejo y no se le está diciendo al pueblo de Israel, sino que el Espíritu Santo hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros, para las tormentas y situaciones que puedan venir en nuestra vida, no temas, nuestra vida sería diferente, hermanos. Pero no lo logramos entender como debiéramos. Porque seguimos temiendo, porque nos seguimos preocupando y porque seguimos haciendo muchas cosas al no entender que estas palabras están en imperativo, hermanos. Son una orden. No es un no temas así de no tengas miedo, no tengas miedo. No, es una orden. No temas. Ahora, ¿por qué no debemos temer? Fíjense lo que dice Dios. Porque yo te redimí. Y aquí nos damos cuenta que efectivamente, hermanos, nos está hablando ¿a quiénes? A nosotros. Porque al principio pueden decir, yo pensé que Jacob, Israel, yo dije, pues es allá para los israelitas. No, le está hablando a su pueblo, a los que él redimió. Y ya dijimos, hermanos, que la palabra redimir significa ¿qué cosa? Sacar de la esclavitud. Pagar un precio para comprarnos. Yo lo redimí, dice el Señor. Yo te redimí. Yo te compré. Yo pagué por ti. Nuestra hermana Dora, dice Dios, no temas, Dora. Yo te compré. Yo te redimí. Yo pagué por ti. Te puse nombre. Y luego ¿qué dice, hermanos? Mío eres tú. Y yo me acordaba, hermanos, cuando estaba leyendo esta palabra, de un peluchito ahorita que trae mi niño Mateo, cargando para todos lados y cuidando para todos lados, y con un amor, y lo cuida y lo sienta a comer y se lo baja y lo acuesta a dormir en la noche y lo quiere. ¿Por qué lo quiere? Porque es suyo. Y cuando uno tiene algo que es de uno, uno se preocupa por eso. ¿Por qué no nos preocupamos tanto por qué están haciendo los hijos del vecino o los hijos de los amigos de mi niño?
Yo me preocupo por lo que está haciendo mi niño, por lo que está viendo mi niño. ¿Por qué te preocupas por él y no por los demás? Porque él es, ¿qué cosa, hermanos? Mío. Él es mío. Una mujer, hermanos, se preocupa por su esposo. Si allá otros esposos andan haciendo, si allá andan tomando, si allá andan en fiestas, la esposa no dice, ¿qué crees? No puedo dormir porque tu compadre anda allá de fiesta y no ha llegado. No, dice, no es el mío aquí está. Yo me preocupo por el mío. En cuanto a las esposas, hermanos, yo me preocupo por ¿cuál? Por la mía. Yo no me preocupo por las demás allá, que si andan en el baile, que si andan tomando, que si en la madrugada anda alguna corriendo peligro porque anda sola a las 3, 4 de la mañana. Yo me preocupo, hermanos, por la mía y cuido a la mía. Y Dios, hermanos, nos protege, se interesa en cada uno de nosotros y nos cuida. ¿Por qué? Porque somos suyos. Si lográramos entender eso, hermanos, Él nos compró, Él nos creó, Él pagó por nosotros y tiene cuidado, está viendo nuestras necesidades, está viendo nuestras aflicciones, está viendo nuestras lágrimas, está viendo nuestras preocupaciones, se duele cuando nosotros nos dolemos, porque está unido, interesado a nosotros, porque somos suyos. Ahora, el Señor nos da esta promesa, el verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Fíjese, el profeta Isaías, estamos hablando más o menos 750 antes de que naciera Jesús. Jesús ahorita casi 800 años después les está enseñando a sus apóstoles, ¿qué cosa, hermanos? Que cuando pasen por las aguas, yo voy a estar ahí con ustedes. Ya habían confiado, ya habían aprendido, ya habían visto que mientras estuviera físicamente Jesús en la barca, a ellos no les iba a pasar nada, porque a Él le obedecía el viento y el mar. Pero ahora quería, hermanos, que ellos supieran que cuando pasaran por las aguas, aunque se hubiera quedado en el monte de arriba y los hubiera mandado aparentemente solos, en realidad Él estaba con ellos. Dios, hermanos, está con nosotros. Amén. Amén. Dios está con nosotros. Si meditamos que Él nos creó, que Él nos compró, que somos de Él y que está con nosotros, hermanos, si meditamos en esta palabra sin necesidad de estar leyendo un montón de capítulos, llévenselo de tarea, hermanos, y mediten en estas verdades. Dios está con nosotros. Y cuando pases por las aguas, yo voy a estar ahí. Ahora, alguien dice, y cuando no pase por las aguas, no está hablando de aguas literalmente, hermanos. Está usando una metáfora. ¿Qué son las aguas? Los problemas. El que sea, lo que te hace que temas, lo que te preocupa, lo que te entristece, lo que te pesa, lo que te estresa. Dice Dios, en ese momento y en esas condiciones en las que estás viviendo, yo estoy contigo, yo estoy ahí. Y si por los ríos, dice el Señor, no te anegarán. ¿Qué es anegar, hermanos? No te vas a ahogar. Ahora fíjense bien, yo aprendo algo aquí muy importante. ¿Los cristianos vamos a pasar por las aguas y por los ríos? Sí. Si no fuéramos a pasar por las aguas y por los ríos, estoy hablando de peligros,
de pruebas, de aflicciones. Entonces Dios no tendría por qué darnos esta promesa, porque ya ven que hay una secta por ahí, los pares de sufrir, que dicen que cuando uno viene a Cristo pues ya se acabaron todos los problemas. Y Dios dice, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso, no se acabaron los problemas, pero cuando tengas problemas yo voy a estar contigo. Cuando tengas muchos problemas, de esos que dice uno, ya tengo, ¿qué dice el dicho popular, hermanos? Cuando me llegó el agua hasta el cuello, una cosa tras otra, deudas, problemas, dicen, ya estoy aquí, ya siento que no puedo ya ni respirar, es como agua, hermanos, esa presión que nos viene. Dice el Señor, la promesa es, no que no vas a atravesar esos ríos, sino que no te vas a ahogar. No te voy a dejar que te ahogues. Hay una versión, hermanos, que dice, cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar. Eso es más claro. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Repito, hermanos, no está hablando literal. Un día escuché al pastor Armando Alducin, que dice que andaba en un hospital y de repente vio una persona que estaba toda quemada y dice que Dios le dijo que fuera a orar por él, y fue a orar por él y dijo, hermano, yo también soy cristiano. Dijo, gloria a Dios, ¿qué te pasó, hermano? Pues, ¿qué cree, hermano? Ese se estaba quemando mi casa. Y yo salí, y cuando salgo, se me viene una palabra que dice que la llama no arderá en ti, y me regresé, y me quemé. Eso pasa, hermanos, porque el diablo también se sabe en la Biblia. Y a Jesús, ¿se acuerdan que lo quiso engañar con la Biblia, con el Salmo 91? Arrójate, dice, pues a sus ángeles va a enviar. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se avienta del pináculo? Lo mismo que pasó cuando se metió a la casa en llamas. No era, a pesar de que era palabra de Dios, no era de parte de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso y mucha sabiduría. No podemos decir como gente loca que dice, Dios me habló y me dijo que sacrificara a mi hijo. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Se cumplió literalmente en los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan que aventaron al foso de los leones? Pero no porque Dios en su soberanía nos demostró que lo puede hacer, está obligado a hacerlo. Sí, pero Él prometió en su palabra. Está hablando metafóricamente, hermanos. Otra versión dice, cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Y eso habla, hermanos, de cuando nos sentimos abrumados, cuando nos sentimos a tal grado presionados, que sentimos como si estuviéramos en el fuego. Y Dios, les repito, no dijo que no vamos a pasar por esas situaciones, dijo que Él te va a cuidar y que no te vas a quemar. Y fíjese lo que dice el verso 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy, ¿qué cosa, hermanos? Tu Salvador. Dice Dios, no te apures, yo hice el cielo y la tierra, yo te creé, yo creé todo, yo pagué un precio de sangre por ti, yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar, no tengas miedo, yo soy tu Salvador. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Imagínense, con esa palabra, medítela, llévesela, ore, póngase alguna música instrumental de algún piano así para meditar en Dios y lea y medite en eso, hermano. Es una palabra hermosa que si la entendemos nos va a dar mucha confianza.
Porque Dios no nos está diciendo, como te dicen en las religiones, en las sectas mentirosas, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. No, Dios nos está diciendo, ven, vas a seguir batallando igual que los demás, vas a pasar por ríos de aflicción, vas a pasar por fuegos de opresión, pero yo voy a estar contigo, no tengas miedo, yo te voy a cuidar, tú eres mío, yo te compré, yo soy tu Salvador. Y fíjense, hermanos, durante miles de años, porque estas palabras se las dijo en primer lugar, y aquí dentro del contexto de Isaías, ¿a quién se las dijo? Ya les dije que se pueden aplicar a nosotros, pero ¿a quién se las dijo? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Durante miles de años, hermanos, ya sea con los egipcios, con los asirios, con los babilonios, con los griegos, con los medos y los persas, con los romanos, Hitler, los musulmanes, todo el tiempo, hermanos, han tratado de destruir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, comparado con las naciones árabes que están alrededor, es chiquitito. Pero a pesar de tanta oposición, de tanta maldad, de tanto odio, el pueblo de Israel sigue ahí. No lo han podido destruir. No han podido acabar con él, ni van a poder. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Dios los cuida, Dios los guarda, Dios los está ayudando, pero están en rebeldía, que Dios va a tratar con ellos. Pero Él prometió, hermanos, que los iba a cuidar aquí hace 2750 años, y casi 3000 años después, ahí está la evidencia de que Dios los está cuidando. Siguen ahí. Es una evidencia de la fidelidad y del cuidado de Dios. La fidelidad de Dios, no de ellos, porque si ellos se apartaron y ellos están haciendo otras cosas, Dios se los va a demandar, pero Dios sigue siendo fiel. Y así como Dios, hermanos, es fiel con ellos y está cumpliendo su palabra, Dios la va a cumplir con nosotros. Dios nos va a cuidar porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y nos cuida y está interesado en todo lo que nos pasa. ¿Por qué? Ya se los dije, porque somos suyos. Azucena, dice el Señor, tú eres mía. Me interesa lo que te pasa. Me interesa cómo te sientes. Me interesa levantarte. Me interesa todo lo que te está aconteciendo, porque eres mía. Yo te redimí, dice el Señor. Él pagó sangre de su Hijo por ti. Pagó un precio alto para comprarla. Para que ahora no le interese. No me interesa lo que le está pasando. No sé. Oye, ¿qué fue con la doctora? ¿Quién sabe? No, dice el Señor, yo estoy con ella en medio de la aflicción, en medio del agua. El agua le va a llegar, a lo mejor la va a tapar por un momento, a lo mejor ella se va a desesperar, pero la promesa está, hermanos, en que no se va a ahogar, no se va a quemar, no la van a poder destruir las situaciones adversas que se presenten en nuestra vida. Por eso dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, no lo busquen, hermanos. Dijo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, sí, dice, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No nos pueden destruir como el mundo no ha podido destruir con sus imperios mundiales al pueblo de Israel. Todas las cosas que nos vengan, por más adversas que sean y por más malas y más dolorosas, hermanos, por estar en Dios, no nos pueden destruir. En rato nos van a desanimar, sí, aquí dice. En rato nos van a tumbar, sí, aquí dice también. Vas a sentir que te ahogas, vas a sentir que te quemas, vas a sentir que te duele, pero vas a salir de ahí. Vas a soportar
cualquier cosa, hermanos. Nosotros tenemos que darle testimonio de eso al mundo. Fíjense, Jesús, ¿dónde se quedó, hermanos? Les dije, en el monte, arriba. ¿Ellos dónde estaban? En el agua, abajo. Aparentemente estaban solos, aparentemente no estaban con Él, pero desde arriba, hermanos, Dios nos estaba viendo. Y desde arriba, hermanos, ahí donde está sentado Cristo a la diestra de nuestro Padre Celestial, nos está viendo aquí abajo. Cuando estás en tu barquito, cuando te dan las olas, cuando sientes que no puedes, cuando tienes miedo, Dios te está viendo. ¿Y por qué no hace nada? Ah, sí, ya hizo. Ahora tú lo que tienes que hacer es creerle a Él. Que Él te está diciendo a ti en el momento de prueba que estás pasando, lo que dice Isaías 43, te lo está diciendo a ti. Abraham, cuando no tenía hijos, cuando no tenía posibilidad de tenerlos, con una esposa estéril, ya él ya mayor, y Dios le dijo, así como ves las estrellas, así va a ser tu descendencia. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, pues así nosotros, hermanos, en los tiempos difíciles que estemos viviendo, sea cual sea nuestra situación, el diagnóstico médico, las posibilidades, Dios nos está diciendo, no temas, yo te redimí, mío eres tú, yo estoy contigo, me perteneces, soy tu Salvador. Y igual que Abraham, lo único que tenemos que hacer es creer y decir gloria a Dios. Oye, Abraham, pero sigue estéril. Sí, pero ya le creí. Pero sigues igual de viejo, pero ya le creí. Y ya pasaron 2-3 años y no tienes hijo, pero le creo. Y esa fe, hermanos, lo mantuvo esperando. Y lo mantuvo en esperanza, fortalecido, para no quedarse tirado por el desánimo. Ahora, Juan 6:19, hermanos, regresamos ahí. Juan 6:19. Tenía un propósito Jesús para ponerlos a que atravesaran esa situación difícil. Juan 6:19 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Fíjense, hermanos, ellos habían remado más de 5 kilómetros y medio a contracorriente en la madrugada, más o menos a las 3 de la mañana, completamente oscuro, con el viento y las olas sacudiendo la barca, casi volteándola y metiéndose adentro del agua. Hermanos, se oye fácil, sí, se oye fácil aquí contadito, pero cuando fuimos allá con mi cuñado, con Samuel, con Elena, se están oyendo, les mando un saludo, un abrazo. Cuando se mueve tantito la lancha, hermanos, te sientes tan, no sé qué palabra usar, impotente. Sí, o sea, te sientes nada, vulnerable, como dijo César, impotente, porque aquí estás parado y si de repente da un mareo, va a ser uno esto. Ah, caray, me mareé, pero te afirmas. Pero cuando pisas la lanchita y se hace así, y sientes que con cualquier movimiento se va a voltear y vas a quedar hundido en el agua, ahí donde tiene una profundidad como de 100 metros, imagínense, se oye fácil, pero ya estar ahí. Y en ese momento, cuando ellos estaban ahí en ese lugar, Marcos nos dice que ellos estaban remando todavía, pero que ya estaban exhaustos. Ya estaban cansados, hermanos. Podemos tener fuerza y decimos, yo le doy a los remos, a ver, órale. Y don Agus, dele, y mi suegro, César, uno, pero 4 o 5 horas, los brazos se ponen tiesos, hermanos, y ya no le responden a uno.
se pierden las fuerzas. Cuando estábamos ahí en una lanchita, rentamos ahí en Chapultepec, pero ese era para darle con los pies. Ay, se ve bien bonito ahí que todos andan, las familias ahí. Yo no me vuelvo a meter ahí, ¿no? Y pero se ve bonito. Y dijimos, pues vamos a darle. Nos sentamos, mírale, písenle. Sí, pues 10 minutos, creo que nos lo rentaron 1 hora. Y nos fuimos metiendo hasta el medio, vámonos lo más lejos que se pueda, denle. Y Edgarín dándole y todos. Y ya después sentían las piernas bien duras, hermano, pero duras. Y estábamos en medio del laguito ahí con un solazo bien duro. Y pues hay que regresarse. Y Edgarín dijo, yo ya me cansé, dijo, yo ya no le voy a dar. Y sacó los pies de ahí de los pedales. Y yo dije, pues y ahora Clara está bien cansada y ya nomás tengo que darle yo. Y si yo le daba sorbo, no se movía esa cosa. Entonces, dándole con los remos, los discípulos en la madrugada estaban ya exhaustos. Ellos estaban remando con gran fatiga, probablemente, hermanos, ya habían llegado a su límite, porque todos tenemos un límite. Todos aguantamos hasta, yo aquí ya no aguanto más, ya sea para desvelarse, para comer, para correr, y luego te dicen, córrele, y dices, ya aquí hasta aquí, ya, sí, corrí, ya le hice ahí al loco corriendo, pero no puedo más. Tenemos un límite. Y en nuestra resistencia, hermanos, cuando nos vienen problemas, también aguantamos. Pero hay un punto donde nosotros sabemos que ya no aguantamos, hermanos. Dices, yo ya no puedo con esto. Y en ese momento que los discípulos ya estaban completamente agotados, Jesús se apareció. Jesús llegó caminando sobre las aguas y se acercó a donde estaban ellos. Ellos en un principio tuvieron miedo, esa es la palabra que gritaron, pensaron que era un fantasma, hermanos. Si estaban cansados y desvelados y todo, y entre el viento y el mar de repente ven una sombra que viene caminando sobre el agua. Yo no sé cómo Dios les dio gracia para aguantar ese susto, pero finalmente vieron que era Él. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó y se subió a la barca, todo se calmó. Dice el versículo 20: mas Él les dijo, yo soy, no teman. Mateo y Marcos nos dicen que Jesús dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y es bien importante, hermanos, ahora que fuimos a visitar a doña Norma, antes de orar por ella, le leímos una porción de Isaías, creo que fue lo que leyó Clarice al principio, Isaías 41:10. Y yo le dije, usted crea que lo que le está diciendo Dios ahorita aquí es para usted, lo mismo que le dije ahorita. Eso es para usted, usted créalo. Y se lo leímos. Y yo creo y vi que ella lo creyó. Y por eso Dios le dio conforme a su fe. Y yo quiero, hermanos, que ustedes el día de hoy crean que lo que les dijo aquí Jesús a los discípulos es para nosotros. Y digo para nosotros, no para ustedes, porque yo también lo necesito, porque yo también soy exactamente igual a cualquiera de ustedes. También me canso, también me fatigo, y el Señor dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Que la palabra que estamos recibiendo ahorita, hermanos, aunque la estoy hablando yo, ustedes crean que se las está diciendo Él. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Que no digan, es una palabra que Él leyó de la Biblia, es una palabra que Él quiso decir, es una palabra, no, es una palabra que Dios te está diciendo a ti hoy. Ten ánimo, yo soy, no temas. Dice el verso 21, ellos entonces, ¿qué dijo, hermanos? Con gusto le recibieron en la barca, cansados, desvelados, asustados,
estresados, no importa cómo habían estado por cuestión de la tempestad, por cuestión de la situación, y no importa en qué ánimo te encontrabas tú antes de recibir esta palabra. Si estabas angustiado, estresado, desanimado, no importa nada de eso. Cree que es Jesús el que te está hablando, el que te dice que tengas ánimo, que no temas, que Él está contigo. Y al igual que los discípulos, dice, ellos entonces le recibieron en la barca. Recibe a Jesús hoy. Y no estoy diciendo de creer por primera vez, sino decirle, sí, Señor, estoy cansado, estoy desanimado, estoy atribulado, pero creo que el que me está hablando eres tú. Y te recibo, Señor, recibo esa palabra y la recibo con gusto, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Ojalá, hermanos, esta palabra nos pueda llegar a cada uno de nosotros y que Dios haga con nosotros lo que solo Dios puede hacer. Dios puede tomar un montón de huesos secos y darles vida. Dios puede levantarnos, Dios puede consolarnos, Dios puede fortalecernos, Dios puede animarnos. Yo solamente vengo a hablar su palabra, y el que tenga oídos para oír, que oiga, hermanos. Pónganse de pie para hacer una oración. Vamos a despedir el día de hoy este estudio dándole gracias a los hermanos que se suscriben, que comparten los videos, que nos dejan un me gusta, sus comentarios. Muchas gracias, hermanos, y si algún tema, algún verso en particular tienen alguna duda, nos lo pueden dejar en los comentarios. Estamos para servirles. Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo